Del seminario de la Biblia. Algunos creo que, o tal vez la mayoría, no me conocían, ¿verdad? Me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Eduardo. Yo, mi lugar de nacimiento espiritual fue en la iglesia de la Ciudad de México el día 2 de junio del año 2017. Entonces, desde ese tiempo también estoy en la iglesia y ahora Dios me ha permitido poder estar acá con ustedes, ¿verdad? Yo también, la mayoría no lo reconozco, pero siento que este tiempo va a ser muy bueno para que nos podamos conocer, ¿verdad? Entonces, hermanos, este tiempo únicamente, el que Dios nos permite, es para poder aprender más de su palabra y también conocerle mucho mejor a través de la Biblia. Entonces, yo les deseo y también espero que cada uno de ustedes pueda escuchar únicamente esta palabra con el corazón abierto, ¿sí? El corazón que usted tiene para escuchar la palabra será muy importante. Entonces, así espero que todos siempre estén viéndome a mí, ¿sí? O en dado caso la pantalla, que no se distraigan también viendo hacia los lados, hacia otro lado, que me vean a mí, acá enfrente o a la pantalla. ¿Sí, hermanos? Entonces, así, antes de iniciar siempre vamos a pedirle a Dios la ayuda, a que Él sea el que nos guíe y también nos encamine hacia su santa voluntad. Antes de iniciar entonces vamos a encomendarnos a Dios en oración. Oremos juntos. Dios creador, le damos muchas gracias. Gracias le damos por este tiempo que nos ha permitido estar aquí reunidos en este lugar para aprender juntos de su palabra. Le damos gracias y también le pedimos que usted sea el que nos ayude a comprender cuál es su buena voluntad para con cada uno de nosotros. Que también usted gobierne en el corazón, en la mente y en los oídos de cada uno de los oyentes que está aquí el día de hoy, para que todos ellos puedan comprender su palabra y también que usted guíe los labios del que la predica, ya que son imperfectos. Queremos pedirle que también cada día usted añada más almas a este lugar, que puedan escuchar su evangelio y su palabra, para que al final también ellas puedan salvarse y obtener el regalo de la vida eterna. Queremos darle gracias y encomendar todo este tiempo, desde el día de hoy hasta el día viernes, es que usted nos permite poder aprender su palabra, que sea usted el que nos ayude y esté con nosotros en todo momento. Gracias le damos por todo y todos se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y nos ama siempre. Amén. Hermanos, así el día de hoy, para aprender la palabra, quiero darles una breve introducción. Seguramente ya cada uno de ustedes, algunos tal vez, han escuchado durante mucho tiempo el seminario de la Biblia, ¿verdad? Ya tal vez algunos tienen el conocimiento y ya más o menos saben qué es lo que va a pasar el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto y el quinto día, ¿verdad? Tal vez incluso para algunos ya es como una costumbre el estar escuchando el seminario, ¿cierto? Pero hermanos, el día de hoy yo espero también que tanto los hermanos como los nuevos puedan escuchar el seminario con un corazón nuevo, ¿sí? Que cada uno tome en cuenta y sienta como si fuera su primera vez que escucha el seminario. ¿Para qué? Para que nuevamente Dios pueda hacer la obra en nuestros corazones al escuchar la palabra, ¿sí? Entonces, como bien lo dice aquí, es un seminario de la Biblia. Quiere decir que nosotros estaremos aprendiendo únicamente la palabra de Dios, lo que aparece en la Biblia, ¿verdad? Entonces, así ustedes con ese pensamiento también pueden estar escuchando que todo lo que van a escuchar solamente serán palabra de Dios, no palabra del hombre ni tampoco la voluntad del hombre. Y para iniciar, quiero que leamos juntos el primer versículo que aparece en la pantalla. Leamos juntos. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Así? Ok, entonces quiero darles la introducción al seminario con este versículo. Una palabra muy importante que el Señor Jesucristo dijo estando en esta tierra. Dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Yo quiero que antes de iniciar este estudio quisiéramos meditar o pudiéramos meditar en algo muy importante que tal vez nosotros durante el tiempo, durante el día, no tomamos mucho en cuenta, ¿verdad? Pero que de hecho es uno de los principales motivos de la vida, uno de los principales factores para que haya vida en esta tierra, ¿verdad?
y eso es la luz, ¿cierto? Siempre que se va la luz en las casas o en algún lugar, todos están bien desesperados, ¿no? Esperando a que llegue la luz, ¿verdad? Entonces la luz en nuestra vida, para poder andar confiadamente, es muy importante. Para que nosotros podamos andar confiados y vivir bien en esta tierra, la luz es importante, ¿verdad? Tal vez es algo que nosotros no le ponemos mucha atención, ¿no? Encender una lámpara, encender un foco, ya se nos hace algo normal o rutinario. Pero en este momento, a partir de este momento, quisiera que nosotros pudiéramos también meditar un poco en qué tan importante es la luz para nosotros, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué ustedes me pueden ver a mí en este momento? ¿Cuál sería la respuesta que darían? ¿Porque tienen ojos? ¿Saben? De hecho, la respuesta correcta es que ustedes pueden verme a mí porque sus ojos están recibiendo la señal que viene de parte de la luz, ¿verdad? Entonces, por eso también es que ustedes pueden verme. Por eso también existe el dicho que mientras más avanzamos en edad, se va apagando la luz de nuestros ojos, ¿verdad? Entonces la luz es muy importante. Y si nosotros llegamos a ver o a recordar un poco que nosotros aprendimos en la escuela, pasa lo siguiente, ¿verdad? Que si nosotros deshacemos la luz a través de un prisma, podemos ver cuáles son los diferentes colores. Dependiendo de la frecuencia en la que viaja la luz, también se pueden distinguir diferentes colores, ¿verdad? Por eso nosotros podemos distinguir lo que hay a nuestro alrededor conforme a su color, ¿cierto? Entonces, así de esa manera nosotros podemos andar confiadamente en este mundo. Entonces, ahora quisiera que nuevamente leyéramos este versículo, tomando en cuenta lo que acabamos de aprender. Leamos juntos otra vez. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice aquí: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, en este seminario, en este tiempo que nosotros vamos a aprender acerca de la Biblia, vamos a aprender la Biblia, pero a través de la luz del Señor Jesucristo. Vamos a aprender acerca de la vida, pero acerca de la luz de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Seguramente ustedes, todos los que están aquí, han venido porque todos son creyentes, ¿verdad? Creen en un Dios, ¿cierto? Pero entonces, esta fe que nosotros tenemos para decir que creemos en un Dios, ¿en qué está basada? ¿Cómo pueden basar su fe en algo real o en algo verídico? Por eso nosotros durante este tiempo vamos a aprender la palabra, pero a la luz del Señor. Que sea el Señor el que nos ilumine a nosotros para que podamos aprender única y perfectamente su palabra, para que nuestra fe pueda estar basada solamente en la Biblia, ¿sí? Si nosotros aprendemos de esta manera, entonces podremos tener una luz, un pensamiento y una fe correcta. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Miren, si alguien dijera, siendo creyente, yo creo en Dios a mi manera, porque hay muchos que dicen así, ¿no? Muchas personas llegan a decir así: yo creo en Dios, pero a mi manera, a mi forma. Sería como si esa persona estuviera diciendo: yo tengo mi propia luz, ¿verdad? Pero no es así. Para poder conocer al Señor, hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Como acabamos de leer, Señor Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿cierto? Tendrá la luz de la vida. Y también el salmista, hablando de lo mismo, hablando acerca de este tema, dice algo similar: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz. Quiere decir, la luz es el símbolo de la verdad de Dios, la verdad de Dios. Entonces, conocerlo realmente es cuando Él nos ilumina, cuando Él nos enseña. Por eso, yo quisiera pedirles a ustedes, a todos ustedes, un favor. Cada uno de nosotros tiene sus propios pensamientos, ¿cierto? Tiene su propia experiencia. Tal vez también trae o tiene su propia enseñanza. Porque desde pequeños, desde chicos,
nos han inculcado o nos han enseñado algo acerca de la religión, algo acerca de Dios, ¿verdad? Pero entonces, tomando en cuenta lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora, hablando acerca de la luz, quisiera que cada uno de nosotros pudiera tener el siguiente pensamiento. Hay que aprender la palabra y ver nuestra vida, pero solamente reflejada a través de la luz del Señor. En tu luz veremos la luz. Quiere decir que entonces ahora, para poder aprender la palabra correctamente, nosotros tenemos que abandonar nuestros propios pensamientos, abandonar nuestras propias ideas, nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Para dejar que el Señor a mí me enseñe, para que sea la luz de la palabra la que a mí me enseñe lo que realmente debo de conocer y lo que realmente es importante para mi vida. Por eso, lo más importante que en este momento usted tiene que hacer solamente es escuchar. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí también les leo, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice aquí, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Si nosotros tuviéramos que decir cuál sería la palabra más importante en este versículo, sería su oído, nuestro oído. Ya que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces hay una parte que tienen que hacer las personas, hay una parte que tiene que hacer el hombre. Yo les voy a estar explicando durante aproximadamente 1 hora y media, espero no tardar más, pero durante 1 hora y media voy a estarles explicando la palabra a ustedes, lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, cuál es el propósito de nuestra vida, para qué hemos venido a este mundo, quién es realmente el creador de todas las cosas. Este tipo de temas nosotros vamos a estar tocando en este momento. Entonces, si yo les voy a estar explicando y enseñando, lo único que ustedes tienen que hacer es escuchar, prestar atención, oír atentamente. Algunos tal vez entre ustedes vienen del trabajo, ¿verdad? Cansados, fatigados, algunos tal vez con sueño, pero sería mucho mejor que incluso para que ustedes puedan escuchar bien, si sienten que les gana el sueño estando allí sentados, es mejor que se levanten o se paren, ¿sí? Pero que escuchen con atención. Si estando aquí solamente le han ganado al sueño sin aprender nada, sería algo muy triste, ¿no? Algo muy lamentable. Entonces, en este momento así, yo les quiero pedir este favor, que ustedes solamente presten mucha atención a la palabra del día de hoy. Durante el día de hoy vamos a estar aprendiendo estos 4 temas. Primero, acerca de el Dios creador, acerca de la Biblia. Después profundizaremos un poco más acerca del hombre en general, y después, por último, aprenderemos acerca de nuestra propia vida. Estos 3 temas al final los vamos a llevar a nuestra vida personal. ¿Qué es lo que tiene que ver Dios conmigo? ¿Qué es lo que tiene que ver la Biblia conmigo? ¿Qué es lo que tiene que ver el hombre con nuestra propia vida? ¿Sí? ¿Están listos entonces? Antes yo les pedí un favor, ¿verdad? Mirándome a mí, ¿sí? Aunque no sea tan fácil, ¿verdad? Pero viéndome a mí o viendo la pantalla, ¿sí? Les voy a leer aquí, hablando acerca del primer punto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para hablar acerca de este punto, hay una cosa que es muy importante e interesante hacer. Nosotros, viviendo en este mundo, de hecho, desde que nacemos, estamos viendo todo el tiempo a Dios. Desde que estamos en este mundo viviendo, todo el tiempo podemos ver el poder de Dios reflejado en esta tierra, ¿verdad? Por eso la Biblia dice aquí en Romanos 1, el apóstol Pablo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces nosotros, ¿dónde vivimos? En el mundo. Quiere decir que entonces la creación de Dios nos puede dar testimonio acerca de un poder y de una deidad que no son del hombre, que no le competen al hombre, que
que el hombre nunca pudiera hacer. Entonces, este poder y esta deidad nos están hablando y declarando acerca de un ser supremo, acerca de un Dios, ¿verdad? Por eso dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso, para hablar acerca del tema de Dios, nosotros no podríamos decir fácilmente que no podríamos creer en Dios porque no le podemos ver, ¿verdad? De hecho, la mayoría de las cosas que nosotros tenemos en este mundo son las que no podemos ver. Sería muy necio decir de esta manera, ¿no? Que no creemos en Dios porque no podemos verle. Por eso la Biblia está diciendo que su creación, su poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por eso al final ninguna persona puede poner excusa, ¿verdad? Sería algo necio hablar de esta manera. Nosotros hay muchas cosas que no podemos ver, ¿cierto? Por ejemplo, el aire es algo que no podemos ver, pero sin falta cada uno de nosotros puede reconocer que existe, ¿cierto? Cuando nuestro celular no está agarrando señal, ¿qué es lo que hacemos? Estamos buscando, ¿no? Por algún lugar donde agarre señal. Pero la frecuencia que llega al celular, nosotros no la podemos ver, pero la estamos buscando, ¿no? Y en algún momento sabemos que llega y reconocemos que llega, aunque no lo podamos ver. En el caso de Dios, ¿qué les parece? ¿Alguien podría decir que Dios no existe porque no le puede ver? No podría ser de esa manera, ¿no? Mi voz que sale en este momento para ustedes, tampoco la pueden ver físicamente, pero cada uno de ustedes puede reconocer y saber 100% que existe. También, de hecho, en nuestra vida, cuando por ejemplo en nuestra casa tenemos la Biblia, nos podemos encontrar, si alguna vez por curiosidad o por alguna razón nosotros abrimos la Biblia, nos encontramos con este primer pasaje, ¿no? Leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando en algún momento abrimos nuestra Biblia, nos encontramos con este primer versículo, este primer libro, que nos está presentando a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y alguien también dijo, si podemos comprobar este versículo, entonces también podríamos comprobar que toda la Biblia es verdad. Por eso, cuando vamos al libro de Apocalipsis, nos podemos encontrar con una nueva tierra y unos nuevos cielos, que no son comparados con lo que nosotros vemos al día de hoy. En este momento nosotros sí vamos a aprender acerca de las cosas terrenales, las cosas que podemos ver, las cosas que nos dan declaración acerca de la existencia de Dios. Pero también nosotros aprenderemos más adelante acerca de las cosas espirituales, las cosas que no podemos ver, la vida eterna, el cielo, la salvación, todas estas cosas espirituales, el mundo celestial. Por eso es muy importante que desde ahora nosotros podamos comprobar cada paso, cada libro que nosotros comenzaremos a leer. Si la Biblia presenta de esta manera a Dios como un Dios creador, entonces la Biblia también habla y declara de esta manera lo que Dios ha hecho. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahora en el libro de Isaías, la Biblia está diciendo que este mundo en el cual nosotros vivimos es el que Dios ha hecho con un propósito. Dice, para que fuese habitada, la creó. Entonces, si nosotros estamos hablando de que Dios creó este mundo para que fuera habitado, este mundo también entonces tiene que ser habitable, ¿verdad? Tiene que ser un mundo en el cual las personas puedan vivir, si realmente ese es el propósito de Dios. Dice, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Entonces esta tierra tiene que ser también habitable. En este día también nosotros tal vez recordaremos algunas cosas que aprendimos en la escuela, ¿verdad? Cuando nosotros recordamos tal vez ese tiempo, podemos recordar algunas cosas que nos enseñaron, especialmente los jóvenes, ¿no? Los que van a la escuela. Cuando nosotros vemos nuestro sistema solar y comparamos lo que dice la Biblia, podemos encontrarnos con cosas sorprendentes.
cosas maravillosas. Para que fuese habitada, la creó. Entonces tiene que ser, obviamente, habitable, ¿verdad? Tiene que ser un lugar donde puede existir la vida. Porque hasta el día de hoy, en otros planetas no se ha podido encontrar la vida. Porque otros planetas no han sido creados para que sean habitados, ¿verdad? Cuando vemos el sistema solar, nos podemos encontrar con la Tierra en este lugar, ¿cierto? Entonces también lo que dicen los científicos es que nosotros nos encontramos en la línea de la vida, ¿verdad? ¿Saben qué significa eso? La línea de la vida, que tiene las características perfectas para que pueda ser habitable. Si nos ponemos a ver un poco con más atención todo este tipo de características, nos encontramos con lo siguiente. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra, ¿verdad? Ya los científicos han declarado que existe esta distancia de 150 millones de kilómetros de distancia entre el Sol y la Tierra, ¿verdad? A alguien que no le gusta el frío, ¿creen que pueda decir? Vamos a acercarnos un poco más al Sol para que haga un poco más de calor. Si a alguien no le gusta el calor, entonces vamos a alejarnos un poco más del Sol para que haga más frío. ¿Saben qué sucedería en ese caso? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Podría seguir existiendo la vida en este mundo? Ya no podría seguir existiendo, ¿verdad? Entonces, esta distancia que nosotros encontramos entre el Sol y la Tierra, ¿qué les parece a ustedes? ¿Puede ser obra de la casualidad? O entonces comenzaríamos a comprobar el siguiente versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la creó para que fuese habitada. Viendo las características que Dios ha puesto, encontramos también lo siguiente: la temperatura del Sol, que es de 6000 grados, ¿verdad? Entonces, ¿para qué existe toda esta cantidad de calor? Para que pueda existir también la vida en la tierra. Ahora también vemos también el tamaño del Sol comparado con el tamaño de la tierra. Es muchísimo más grande, ¿verdad? 1.300.000 veces más grande el Sol que la tierra, ¿verdad? Y cuando nosotros seguimos experimentando o viendo cómo es nuestro sistema solar, vemos todavía planetas, ¿no? Que son más grandes que la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen que justamente estos planetas se encuentran a espaldas de la tierra? Saben que en el universo también hay meteoritos o todo tipo de piedras, ¿no? Que están cayendo constantemente a otros planetas. Pero entonces, ¿cuál es la función de estos planetas más grandes? Proteger a la Tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuese habitable, ¿verdad? Esto es. Entonces la Tierra también, según en el tamaño, no puede ser ni más grande ni más pequeña. ¿Para qué? Por las características de la atmósfera, ¿cierto? Y también de la gravedad. Entonces, hermanos, invitados, amigos, todos los que están aquí, vamos a pararnos un momento en esta enseñanza. Cuando hablamos acerca de la creación del mundo y para que Dios la hizo así, para que fuese habitada, entonces podemos pensar en lo siguiente: ¿para quién Dios la hizo? ¿O por qué Dios la hizo? Nosotros ya vivimos muy normal, ¿no? En esta tierra. Ya tenemos esta costumbre de despertar todos los días, de vivir nuestra rutina en estos días, pero hay algo que debemos de pensar siempre al aprender este tipo de cosas. Dios la creó para mí, para nosotros, para el ser humano, para el hombre, para que fuese habitado. Continuando con este tipo de enseñanza, vamos a leer juntos el siguiente versículo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Qué les parece si leemos todos juntos en una sola voz? ¿Sí? Entonces vamos a leer juntos nuevamente, ¿sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La Biblia compara la creación del mundo con algo muy peculiar, algo que el hombre constantemente está viendo todos los días, ¿verdad? Y eso es una casa. ¿Dónde viven ustedes? En una casa, ¿cierto?
Entonces la Biblia, hermanos, nos da ejemplos muy peculiares, muy rutinarios, para que nosotros podamos pensar un poco más allá en la creación del mundo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, aquí tal vez se encuentra algún hermano, algún invitado que sea albañil, que haya conocido la albañilería, ¿no? Bueno, cuando nosotros vamos a ese tema, nos encontramos con lo siguiente, ¿verdad? Para que se pueda crear una casa, ¿qué necesitamos primeramente? Obviamente los materiales, ¿no? Pero también primero, para que se pueda construir una casa, tiene que existir alguien que piense en un diseño, ¿verdad? Que sea arquitecto, que trabaje en esto, que piense en cómo va a ser el diseño de la casa. Después, en el siguiente paso, tiene que haber una persona que monte la estructura basada en el diseño que la otra persona ha pensado. Cuando ya nosotros vamos al tercer punto, nos encontramos con las instalaciones, ¿verdad? ¿Qué son qué? Los sistemas de drenaje, la luz, todo ese tipo de cosas para que en la casa una persona pueda vivir, ¿cierto? Entonces, hermanos, dice la Biblia, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Nos enseña algo importante. Si las personas tan inteligentes como los arquitectos pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Conforme a un diseño, y luego pueden montarlo y al final ponerle las estructuras. Pero, hermanos, lo que Dios ha creado en el hombre es todavía mucho más complejo, y vemos también el siguiente proceso: la arquitectura, la estructura y las instalaciones, ¿verdad? Es lo que Dios mismo ha hecho en el hombre, en ustedes y en mí, ¿cierto? Pero todavía, al ver nuestro cuerpo por dentro, es mucho más complejo que una casa, ¿no? Si alguien falla, alguien de ellos falla, tanto en el diseño como en la estructura o en las instalaciones, ¿qué es lo que pasa? No es habitable, no es funcional. Una persona no puede vivir ahí, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, nosotros, por ejemplo, cada uno de ustedes pueden pensar, ¿cuántos años lleva de vida en esta tierra? Los más jóvenes, tal vez los que están aquí, 15, 20, 30 años. Los adultos, 40, 50 años, ¿verdad? ¿Y cuándo el diseño ha dejado de funcionar? ¿Cuándo la estructura ha dejado de funcionar? Si están aquí, es porque hasta el día de hoy su diseño, su estructura y su instalación ha sido perfectamente diseñada, ¿verdad? ¿Por quién? Por Dios. Les leo aquí, Salmo 139, 13 al 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Ven esta imagen aquí? ¿Saben quién es esta? ¿Quiénes son? Nosotros, ¿no? ¿Cierto? De esa manera inicia la vida. Por eso la Biblia, hermanos, está diciendo: tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Quiere decir de alguien que estaba en esta forma, ha pasado a esta, y en consecuencia ha llegado hasta ser un ser humano como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos más a profundidad, podemos ver el cuerpo humano por dentro, ¿cierto? Los pulmones, el hígado, el cerebro, el corazón. Todo esto está funcionando perfectamente en su lugar hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Obra de la casualidad? No. Hay algo que nosotros debemos recordar. La Biblia, por ejemplo, aquí, en el Salmo 139, está hablando lo siguiente: tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿verdad? Nosotros entonces somos creación de Dios, ¿cierto? Somos creados por Dios. Todo esto que tenemos por dentro, que hasta el día de hoy sigue funcionando, es perfecta y exactamente lo que Dios ha diseñado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso entonces podemos estar comprobando lo que dice la palabra con lo que nosotros también somos, ¿verdad? Nunca el hombre se podrá comparar
a lo que ha hecho el ser humano. Pensemos en esto. Todos ustedes conocen la siguiente imagen, ¿no? ¿Qué imagen es? ¿A qué se refiere? A la imagen de Wi-Fi. ¿Quién puede vivir ahora sin esta señal? Sin el Wi-Fi. Pero ¿saben en qué momento se creó? Se dice que oficialmente en el año de 1997. También seguramente conocerán esta, ¿no? ¿Cuál es? El Bluetooth. Se dice que oficialmente también fue diseñada en el año de 1994 por el ser humano. Son las creaciones del ser humano, ¿no? Pero entonces todas estas señales, por ejemplo, la señal del Wi-Fi, la señal del Bluetooth, son lo que nosotros conocemos como señales inalámbricas. Quiere decir que no necesitan de un cable para poder funcionar. Entonces, entre ellas, ¿para qué sirven? Cuando ustedes sienten Bluetooth, es porque quieren conectarlo con algo, ¿verdad? Quieren pasar información de un dispositivo a otro, ¿cierto? Pero ¿saben? Usted y yo venimos integrados con el Wi-Fi, con el Bluetooth. ¿Sabían? Sí. De hecho, en este momento estamos haciendo lo mismo, pero perfectamente, conforme al pensamiento de Dios. ¿Por qué? Yo estoy hablando, ¿no? ¿Y qué es lo que yo estoy hablando en este momento? Lo que yo tengo en mi cabeza, mi conocimiento, mis pensamientos. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes? Ustedes están escuchando y recibiendo la información, ¿cierto? Entonces lo que hay en mi cabeza, lo que hay en mis pensamientos, mis conocimientos, ¿ahora en dónde están? En su cabeza y en sus pensamientos de ustedes. ¿De qué manera? Inalámbricamente, ¿cierto? Por eso, al ver todo este tipo de cosas, nosotros podemos imaginar, podemos pensar y reflexionar. La creación de Dios es todavía mucho más compleja y perfecta que la creación del hombre. Siempre lo ha hecho y lo será de esta manera. Ahora entonces, desde este momento, nosotros podemos ponernos a pensar en una cosa: cuán grande es el poder y la deidad de Dios, que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por el hombre de modo que no tienen excusa. Entonces, de hecho, si nosotros nos centráramos en este tipo de cosas, podríamos hacer un seminario de esto, ¿no? De las creaciones del hombre y las creaciones de Dios. Pero, para seguir avanzando en este punto, hay algo más que quisiera mostrarles. Seguramente a alguien de ustedes le gustan los animales, ¿no? Cuando vemos a los animales, también ¿qué es lo que podemos ver? El poder y la deidad de parte de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el Salmo 104:18, leamos juntos: los montes altos para las cabras monteses. Usted seguramente conoce a este animal, ¿no? Las cabras. ¿Saben dónde los han visto? ¿Alguno de ustedes ha visto una cabra en un monte? Trepando un monte muy alto. Es raro, ¿no? Pero la Biblia dice los montes altos para las cabras monteses. Entonces, ¿saben qué es lo que hace una cabra en la cima de una montaña? ¿Para qué tiene que ir a ese lugar? Veamos este video. ¿Saben cuál es la necesidad de estas cabras? ¿Qué están buscando en la cima de una montaña? La sal, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener nutrientes en ellas, ¿cierto? Entonces, Dios, ¿quién le puso la necesidad a estas cabras? Dios también tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que formar perfectamente a esta cabra para que pueda subir a esta montaña. Entonces, esta cabra, su diseño, su cuerpo,
puede subir o no. Puede hacerlo, ¿no? Conforme a sus patas, a sus pezuñas, que tienen como forma de goma. Se pueden adherir bien a esa montaña para poder subir. Entonces lo que ustedes ven es como dice el versículo: los montes altos para las cabras monteses. Es lo que vemos aquí, ¿no? Las cabras en la cima de una montaña. Ahora entonces, esto no solamente en nuestra vida tiene que ser el conocimiento. Tenemos que pensar: ¿quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Al final nosotros también podríamos declarar lo siguiente: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Podemos pensar y reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, ¿verdad? Entonces, ahora en este punto de la creación, son pocos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Tenemos poco tiempo para poder hablar acerca de toda la creación de Dios. Nos tomaría mucho tiempo poder hablar acerca de toda la obra de Dios. Entonces, no solamente en el universo, en la tierra, en el hombre, sino también en los animales, podemos ver la creación, el poder y la deidad de parte de Dios. Pero entonces, sí, la creación nos puede hacer pensar que existe un Dios, nos puede atraer a buscar a un Dios, pero la creación no nos puede dar una relación correcta con Dios, no nos puede hacer tener esta comunión íntima con Dios. Solamente a través de la creación podemos tener el interés en conocer a un Dios, ¿verdad? El interés en conocerlo. ¿Quién es el que ha creado todas estas cosas? Pero ¿saben? Dios también nos dio algo para poder conocerlo correctamente a profundidad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo es Él? Y también cómo nosotros podemos tener una íntima relación con Él. Nos ha dado un regalo tan grande. ¿Saben cuál es? La Biblia. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo. En la creación nosotros no podríamos conocer cuál es la voluntad de nuestra vida, cuál es el propósito de nuestra vida. Por eso, aunque la creación nos lleva a buscar a Dios, no podemos conocerlo correctamente, sino solamente a través de la Biblia. Es el regalo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Por eso dice aquí en 2 de Timoteo 3:15 al 16, yo les leo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que la Biblia, las sagradas escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces esto nos dice, la Biblia tiene un propósito, ¿verdad? La Biblia fue dejada al hombre con un propósito. Nosotros tenemos que conocer. ¿Para qué estaremos aquí durante 5 días? ¿Para qué ustedes estarán sentados aquí durante 1 hora y media, 2 horas? ¿Para qué? ¿Por qué nosotros tenemos esta importancia en aprender la Biblia? Dice aquí, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos puede dar una sabiduría que es para la salvación. Y en el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra la conocemos bien, ¿no? La inspiración. Cuando nuestra vida, nuestros pensamientos, nos vienen emociones o sentimientos y nos dan ganas de luego escribir algo, ¿no? La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, todas las palabras que aparecen aquí, podemos saberlo, ¿no? ¿Por quién fueron realmente escritas? Por Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer que realmente esta escritura es la palabra de Dios? Busquemos a los hombres, a las personas que lo han escrito, a los hombres que Dios ha utilizado para poder escribir esta Biblia. Dice así en Jeremías 30, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Los hombres nosotros sabemos que fueron los personajes que Dios utilizó para poder escribir la Biblia, ¿cierto? Por eso, cuando ustedes van a la Biblia, se encuentran con este tipo de nombres, ¿no?
Jeremías es un nombre de un hombre, ¿no? Nombre de hombre, ¿verdad? Jeremías, podemos saberlo bien. Pero entonces este hombre también dice que, escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, es lo que él entonces ha escrito en un libro. Todo lo que Dios le ha mandado a escribir, todo lo que Dios le dijo que él tenía que escribir, ¿cierto? Por eso, hermanos, en este tiempo, el estudio que nosotros tenemos es el seminario de la Biblia, ¿verdad? No es el seminario de un hombre, el pensamiento de un hombre, ni el conocimiento de una persona. Es el seminario de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, lo que Él ha dejado escrito. Y entonces también la Biblia nos dice lo siguiente. Algunas personas sí pueden saber, Dios es el creador de todas las cosas, Dios es quien hizo todas las cosas. Algunas personas reconocen esta parte, pero al momento de decirles, toda la Biblia, toda la Escritura es la palabra de Dios, algunos tienen ciertas dudas, cierta incertidumbre. La Biblia también conoce el pensamiento del hombre, que a veces es necio, que a veces no le gusta reconocer. Por eso, ¿saben? La misma Biblia dice lo siguiente, yo les leo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Saben hasta qué punto Dios se toma en serio la Biblia? Dice, si alguno añadiere, o si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces quiere decir lo siguiente: nadie de los hombres, nadie de las personas puede ni siquiera añadir o quitar algo de lo que Dios ya ha dicho. ¿Por qué? Porque es lo que Dios toma más en serio: su palabra, su voluntad, las sagradas escrituras. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Hasta este punto me están entendiendo bien? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a pensar, a aprender. ¿Cómo fue escrita y preservada la Biblia hasta el día de hoy? Siempre en nuestra vida existen dudas, ¿no? Acerca de las cosas hechas. En este caso también puede existirlo en el caso de la Biblia. Cuando nosotros vemos también la Biblia, nos encontramos que no solamente es un libro, sino que en total son 66 libros, ¿cierto? Son los libros que no fueron escritos en el mismo tiempo, ni por la misma persona, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cómo podríamos tener confianza en algo así? En un libro de esta manera, que lo escribieron más de 40 hombres, que fue escrito durante 1600 años. Cuando nosotros comparamos este libro de la Biblia con algún otro libro, no podemos realmente encontrar algo tan sorprendente como la Biblia, ¿verdad? ¿Algún libro que se escribió durante 1600 años? ¿Algún libro que fue escrito por más de 40 personas en 3 continentes diferentes? Que las personas también tenían características diferentes, oficios diferentes. En esta tabla lo podemos ver, ¿no? Cómo fue escrita y preservada la Biblia hasta el día de hoy, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso dicen que la Biblia tiene 4 milagros. ¿Saben cuáles son estos 4 milagros? Primero, su formación. ¿Durante cuántos años les dije que fue formada? Durante 1600 años. ¿Eso se les hace mucho o poco? Mucho, ¿no? También la unidad. Aunque este libro se escribió por muchas personas durante 1600 años, todos los libros nos dirigen hacia una persona, hacia un hombre que se llama Jesucristo. Por eso seguramente ustedes conocerán este pasaje muy conocido de la Biblia, ¿no? San Juan 5:39, ¿qué es lo que dice? ¿Lo pueden recitar? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Testimonio de quién? Testimonio de Cristo. Entonces, al comparar, por ejemplo, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento,
siempre nosotros podemos encontrar el símbolo, la imagen y la sombra del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Al escudriñar las Escrituras, nosotros podemos obtener ¿qué? La vida eterna, ¿cierto? Entonces es algo muy parecido, ¿no? A lo que nosotros vimos aquí. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y todas las Escrituras nos dan testimonio acerca de Jesucristo, ¿verdad? Por eso también el tercer milagro de esta Biblia es su conservación. Si la Biblia tiene el propósito de dar a todas las personas el significado de su vida y el propósito de su vida, entonces la Biblia nunca puede desaparecer. ¿Me explico? Nadie puede quitar la Biblia, aunque haya sido atacada, haya sido perseguida, haya querido ser eliminada, nunca esta Biblia podrá desaparecer. Siempre tiene que ser conservada. Por eso, hermanos, invitados, amigos, hay que reflexionar en algo. Esta Biblia que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿realmente entonces será la palabra de Dios o no? ¿Cómo no podríamos creer que sí? Cuando vemos estos milagros, su formación del tiempo, su unidad en hablar del mismo personaje, en hablar de su conservación y también hablando acerca de su influencia, ¿no? ¿Cuál otro libro ha cambiado más vidas hasta el día de hoy? Solamente la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la base de nuestra fe también? La Biblia, ¿no? Si la Biblia lo dice, entonces así será. Si la Biblia no lo dice, entonces no será así. La base de nuestra fe siempre tiene que ser la Biblia. Y Señor Jesucristo también dijo algo importante. Leamos juntos aquí San Juan capítulo 3, versículo 12. Leamos juntos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hay que recordar una cosa. La Biblia está hablando acerca de cosas terrenales, ¿verdad? Cuando usted abre la Biblia o estudia la Biblia, ¿sabe con qué se encuentra? Con personajes, ¿no? Que han sido escritos en la historia, ¿verdad? Nabucodonosor, el rey de Sirio. ¿Han escuchado hablar acerca de estos hombres? Son personajes de la historia, ¿no? Que aparecen en la Biblia. Pero también podemos encontrar la ciudad de Jericó, la torre de Babel, ¿cierto? La tierra de Egipto. Entonces la Biblia está hablando acerca de cosas terrenales, ¿verdad? Nosotros podemos comprobarlo, ¿no? Con el paso del tiempo, conforme avanza la ciencia, podemos comprobarlo fácilmente. Los lugares que existen en la Biblia, podemos comprobarlos. Comprobar si realmente existieron o no. Los nombres que aparecen, podemos comprobarlo viendo la historia, ¿verdad? Pero entonces, dice aquí, si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, para creer las celestiales, hay que aprender y reconocer primero las cosas terrenales, ¿verdad? Por eso, hermanos, viendo la historia en este mundo, de hecho hay una rama, ¿no?, de la arqueología que ahora se dedica especialmente a investigar acerca de los lugares que han aparecido escritos en la Biblia. Por eso cuando nosotros nos vamos a esta rama de la arqueología, podemos saber, ¿no?, cómo es que la ciencia más avanzada ha podido comprobar que realmente los lugares de la Biblia son los lugares que incluso ahora usted puede visitar, ¿no?, fácilmente, puede comprobar que realmente existieron. Así, de esa manera nosotros podemos decir y comprobar: la Biblia, lo que aparece en la Biblia es verdad, es cierto. No solamente es un libro escrito por los hombres, con el pensamiento del hombre, con el pensamiento humano. Jamás la Biblia puede decir las cosas que serán, ni que han pasado con el pensamiento o la inteligencia humana. La Biblia dice así, yo les leo: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová
y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Investigando, ¿no? Comprobando. Por eso, miren, nosotros durante este día y también conforme avanzamos en el seminario, vamos a estar aprendiendo las cosas pasadas y también las cosas futuras, ¿verdad? Pero les pregunto a ustedes, ¿yo puedo conocer el futuro? ¿Alguien de ustedes puede conocer el futuro? ¿Cómo es el hombre? ¿Qué tan limitado es el hombre? ¿Hasta dónde puede saber lo que va a pasar? ¿Un segundo? ¿Un minuto? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No. Nadie puede saberlo, ¿no? Nadie puede conocer ni siquiera lo que va a pasar dentro de un minuto. ¿Saben que todos nosotros viviremos el día de mañana? ¿Alguien lo puede asegurar? ¿Por qué? Porque nadie lo sabe. Porque el hombre es así delimitado, ¿verdad? Entonces nosotros, hablando acerca de las cosas pasadas, ¿cómo podemos comprobarlas? Porque ya han pasado, ya se escribieron en la historia, ya podemos investigarlo, ¿verdad? Pero las cosas futuras, ¿cómo podremos saberlas? ¿Quién conoce tanto el pasado como el presente y el futuro? Dios. Entonces, si nosotros investigamos y también estudiamos las cosas que Jehová ha hablado, tanto en la historia pasada, presente y futura, si se han cumplido, si se están cumpliendo, quiere decir que es palabra que Jehová ha hablado. Jehová ha dicho, ¿verdad? Entonces, todo lo que aprendamos, ahora podremos tener confianza en que las cosas que están escritas en un futuro también se van a cumplir, ¿cierto? Les pongo un ejemplo, hablando acerca de las cosas terrenales, cosas que el hombre llega a pensar o a decir. Es imposible. Son las cosas que escribió el hombre, son las cosas que han escrito para confundirnos, para engañarnos, o para decir que también la Biblia es palabra de Dios. ¿Todos conocen esta imagen? ¿Sí? ¿Qué imagen es? ¿Quién es este hombre? Moisés, ¿verdad? Cuando él estaba saliendo de la tierra de Egipto junto con todo el pueblo de Israel. Entonces se dice en la Biblia, en la historia, esto es la historia, ¿no?, que se escribió hace muchos años, lo que realmente, según la Biblia, sucedió. Dice que aquí también estaba Moisés escapando de la presencia de Faraón junto con todo el pueblo de Israel. Pero entonces ellos en algún momento se encontraron con el Mar Rojo enfrente de ellos y a sus espaldas una zona montañosa. Quiere decir que entonces no podían huir a ningún lugar, solamente les quedaba avanzar o retroceder, ¿cierto? Y entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? Tú toca tu vara, con tu vara toca el mar, y entonces las aguas se abrirán y ustedes podrán pasar por ese lugar, ¿cierto? Así es lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces vamos a investigar una cosa. ¿Realmente, científicamente se puede comprobar esta palabra o no? Yo les voy a leer. La actual Nuweiba, localizada entre Egipto y Arabia Saudí, es el único área que topográficamente hace posible la división de las aguas mediante el viento, revelando ser la vía por la que Israel cruzó el Mar Rojo. Podríamos pensar lo siguiente: aunque las aguas se abran, aunque las aguas se dividan, es muy difícil pasar por un lugar así, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, algunos lugares son así, ¿cierto? Como voladeros. Entonces, ¿sería posible para ellos pasar? No. Pero cuando vemos la Biblia, Éxodo capítulo 14, quien los guió hasta ese lugar, quien los llevó hasta ese lugar, no fue Moisés, sino fue Dios. ¿Por qué Dios los había guiado hasta ese lugar? Él sabía perfectamente que esta zona sería una zona donde ellos podrían cruzar, ¿no? Ahora nosotros podemos conocer y comprobarlo. Entonces, conociendo esto, yo les pregunto a ustedes: ¿la Biblia es verdad o no? ¿La Biblia es cierta o no? Algunos dicen, la Biblia y la ciencia están peleados, ¿no? Hablan cosas diferentes. Pero viendo también la historia y la ciencia, podemos comprobar que no es así. La ciencia más avanzada también
sigue comprobando la palabra de Dios, lo que se ha escrito. Avanzando un poco más en la historia, recordamos una cosa. Dios dijo que se iba a enaltecer y a glorificar en Faraón y en todo su ejército. Entonces, cuando Israel cruzó, dice que cuando iba pasando los egipcios, junto con Faraón y todo su ejército, las aguas se cerraron, ¿verdad? Entonces todos ellos quedaron bajo el mar. Entonces tiene que haber pruebas también, ¿no? Tienen que existir las pruebas también de esto. Ahora lo que ustedes ven en las imágenes, dicen: los buceadores hallaron los carruajes de Faraón y sus diseños coinciden exactamente con los diseños egipcios de Éxodo. Existe la prueba, ¿no? Pero alguien todavía dice: bueno, puede ser también algún fotomontaje, puede ser la inteligencia artificial, que de hecho en este tiempo todavía no existía, pero siempre el ser humano está intentando poner trabas o dudas, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco más en la historia. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, nos acordamos de una cosa: Dios le dio la tabla de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿verdad? Y dice la Biblia que en ese lugar comenzaron a haber truenos y relámpagos, fuego, ¿cierto? Ahora, al ver también en la historia, encontramos un monte así: la cima del monte Jabal al-Laus, localizado en el norte de Arabia Saudí. Está ennegrecido y quemado, a diferencia de los montes alrededor. Quiere decir que este monte, de entre los montes que están ahí, es el único monte que tiene señales de fuego, ¿verdad? Yo les preguntaría a ustedes: ¿qué es lo que puede causar un incendio normalmente? Los árboles, la vegetación que están alrededor, ¿cierto? Pero alrededor no hay nada. No existe esto. Entonces, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos decir o explicar que este monte se quemó? La Biblia ya lo dice, ¿no? La Biblia ya lo dijo. Pero si no basta esto, recordemos algo más. Cuando Moisés tardaba para bajar del monte Sinaí, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro, ¿verdad? Y nos encontramos con este tipo de pinturas. Alrededor del monte Laos hay muchas pinturas rupestres que describen a Hathor, un dios egipcio con forma de vaca, un dios egipcio. ¿De dónde venía saliendo el pueblo de Israel? De Egipto, ¿verdad? ¿Por qué ellos hicieron un becerro de oro? Tomando en cuenta lo que antes habían conocido en la tierra de Egipto. Pero si avanzamos más todavía en la historia, conociendo que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, dice que Dios mandó que de una enorme roca saliera agua. ¿En dónde? En el desierto. Dice aquí: la enorme roca de 8 a 9 pisos de altura se divide en 2 partes, dejando que fluyan rastros de agua. Se presume que esta roca es la peña de Meriba, escrita en el Éxodo. Hoy en día existen mucho de moda los videos, ¿no? Los reels, todo eso, ¿verdad? Si ustedes también se enfocan en lo importante, en lo que la Biblia enseña, también dentro de ese tipo de videos se pueden encontrar videos como este. Miren, explicando acerca de esta roca. Se golpeó y Dios partió en 2, ha sido encontrada, coincidiendo perfectamente con el relato bíblico. Es de tamaño enorme y se asienta sobre una pequeña colina. Está en un gran valle donde los israelitas podrían haber acampado y se puede ver desde lejos. Surcos donde grandes cantidades de agua corrieron por ella. Se ven la roca, los canales y los surcos formados cuando el agua brotó. Dios confirma esto en Isaías 28:21. Dice: ¿qué les parece? Es verdad, ¿no? Podemos comprobarlo ahora entonces. Pero entonces, miren, hagamos algo. Nosotros vivimos en la época del cristianismo, ¿verdad? Todos conocemos, existen cristianos por todas partes. Y yo les pregunto, ¿la fe cristiana en qué se basa? En una persona, en un nombre. ¿En quién? En Jesucristo, ¿verdad? Entonces vayamos a este relato. Ya nosotros aprendimos acerca de las cosas que el hombre pensaría o pensaban que eran imposibles
relatos, mitos, cuentos. Ahora, comprobando entonces esto, vayamos a algo todavía más profundo, algo todavía más espiritual. Si nosotros vivimos en la época del cristianismo, hay versículos en la Biblia que nos pueden hablar acerca de lo que también ya pasó hace más de 2000 años. En el libro de Isaías capítulo 53 dice lo siguiente: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hablando acerca del profeta Isaías, ¿de quién estaba hablando? ¿De él mismo o de alguien más? De alguien más, ¿verdad? Estaba hablando acerca de la vida del Señor Jesucristo. Pero si todavía nosotros nos queremos remontar un poco más atrás, vayamos al libro de Salmos, capítulo 22. Yo les leo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se escribió 1000 años antes de Cristo, antes de que Cristo viniera a la tierra. Y todos nosotros sabemos, conociendo la vida de David, ¿quién dijo que esto le pasó a David? Conociendo un poco de David, sabemos que esto es algo que no le pasó a David, ¿cierto? Entonces, ¿también de quién estaba hablando el rey David? Acerca de Cristo, ¿no? Hace un momento yo les dije, toda la escritura está hablando acerca de un hombre llamado Jesucristo, ¿verdad? Entonces, viendo la Biblia, podemos encontrar que existen más de 300 profecías acerca de la venida de Cristo a esta tierra, las cuales todas se han cumplido, ¿verdad? Entonces, ¿quién podría saber esto? ¿Quién podría conocer esto? Solamente Dios. Aquí nosotros podemos recordar una cosa: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Ahora ustedes, aunque nosotros no abordemos este tema tan a profundidad, tan solo con las cosas que hemos visto, el universo, la creación, el hombre, la profecía, ¿podríamos confiar en la Biblia o no? ¿Saben al final de este seminario cuál es el propósito de venir hasta acá? Que nosotros, teniendo la confianza en la palabra, que es palabra de Dios, podamos obtener la vida eterna, el propósito y el significado de nuestra vida. Por eso estamos aquí. Esto no quiere decir que solamente sea un conocimiento más. Todo esto nos tiene que llevar también hacia alguien, hacia el hombre, ¿verdad? El hombre que habita esta tierra. Para aprender entonces acerca del hombre, tenemos que remontarnos hasta el principio de la humanidad, hablando acerca de Adán. Todos saben, ¿no? Acerca de Adán. Les voy a leer aquí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren, vamos a ver algo muy importante en este versículo, algo tan importante aquí. ¿Dios para qué creó al hombre? Cuando vemos en Génesis capítulo 1, vemos que Dios ha creado todas las cosas, ¿no? Ha hecho todo lo que nosotros podemos ver hasta este momento. Cuando vamos también al capítulo 1 o capítulo 2, podemos nosotros encontrar la creación del hombre, la creación de Adán y la creación de Eva. Viendo lo que acabamos de ver aquí,
podemos ver que Dios le dio una gran posición al hombre. Le dio también un gran valor al hombre, ¿no? De entre todas las cosas creadas en este mundo, el hombre tenía que enseñorearse de esas cosas, ¿cierto? Así es. ¿Y saben? Dice aquí una palabra importante. Y los bendijo Dios. ¿Para qué entonces Dios creó al hombre? Para bendecirlo, ¿no? Para darle su bendición, para darle su amor. ¿Y saben cuál fue el primer mandato que Dios le dio al hombre? Algunos pensarían, ¿no? Éxodo capítulo 20, allá aparecen muchas de las reglas, de las normas, de las leyes que Dios le dio al hombre. Pero la primera ley que Dios le dio al hombre es esta: fructificad y multiplicaos, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguir dando bendición a este hombre, para seguir bendiciendo a esta persona. Entonces, hermanos, hay algo también importante aquí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está diciendo que iba a hacer al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? ¿Para qué? Para bendecirlo, para darle su bendición. Entonces, si nosotros vemos cuál es la imagen de Dios, cuál es la semejanza de Dios, si nosotros somos creados por Dios, conforme a la imagen de Dios, que Dios nos ha creado para bendecirnos, para darnos su bendición, podemos encontrar lo siguiente. Juan 4:23 dice que Dios es Espíritu. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice que Dios es luz. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, ¿verdad? De entre todas las creaciones del hombre, de Dios, perdón, el hombre es la creación perfecta, la obra maravillosa que Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces, ¿de quién hablamos? De mí, de usted, de cada uno de ustedes. Son la obra perfecta de Dios, el cual Dios también quiere darles a ustedes la bendición. ¿Saben cómo podemos comprobar eso? Desde el primer día, desde el primer momento. ¿En donde Dios puso al hombre? En el huerto de Edén, ¿verdad? El significado del nombre Edén es alegría, gozo. De esta manera también Dios estaba dando su amor, la muestra de su amor para el hombre, poniéndolo en este lugar. Pero entonces, hagamos un paréntesis aquí. Hablando acerca de la vida del hombre, vamos a poner en paréntesis una cosa y hablemos acerca ahora de el huerto de Edén. Todos han escuchado hablar, ¿no?, acerca del huerto de Edén. En las iglesias lo toman como una historia. En algunas otras iglesias lo toman como una historia para niños, ¿no? Mira, que había muchos animalitos, la tierra era muy bonita, el lugar era muy bonito, la vida era muy diferente. Y sí, la Biblia está hablando acerca de este lugar. ¿Y dónde podemos encontrar este lugar? Dice la Biblia en Génesis capítulo 2: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el nombre del segundo río es Gihón, y el nombre del tercer río es Hiddekel, y el cuarto río es el Éufrates. Vamos a hacer un paréntesis breve aquí. Hablando acerca de la vida del hombre, podemos comprobar que realmente existía el huerto de Edén. Si podemos comprobarlo, la Biblia es verdad. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Investigándolo, vamos a ver. Dios, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué habló estas palabras? ¿Por qué dijo el nombre de los 4 ríos que existían en el huerto de Edén? ¿Para qué? Para comprobarlo, ¿no? Porque Dios lo ha dicho siempre con un propósito. Viendo el mapa, nosotros podemos saber una cosa. También los jóvenes tal vez se acordarán de algo. ¿Cuál fue la primera civilización del mundo? Ya lo vemos aquí, ¿no? La de Mesopotamia, ¿no? También viendo en la historia, ¿cuáles fueron las civilizaciones más antiguas? Mesopotamia, la egipcia, la india, ¿verdad? Entonces, miren, ¿por qué les menciono esto? Cuando vemos el mapa aquí, podemos encontrar algo que Dios dijo en la Biblia: Pisón, Gihón, Hiddekel y Éufrates. Cuando vemos la primera civilización de este mundo,
a su lado podemos encontrar el río Tigris y el río Éufrates, ¿verdad? La condición para que el hombre pueda vivir también es el agua, ¿no? Indispensable es el agua. Por eso entonces nosotros podemos encontrar las antiguas civilizaciones, las más antiguas, es donde también se encontraba el río Tigris y el río Éufrates. De hecho, en nuestro tiempo, ahora, en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, también podemos encontrar que estos dos últimos ríos siguen fluyendo hasta el día de hoy, en el lugar donde Dios dijo que estarían, en el oriente, ¿verdad? Aquí, el río Tigris y el río Éufrates. Vamos a ver un video juntos. La Biblia dice que 10 generaciones después de Adán, una catastrófica inundación mundial cambió la faz de la tierra para siempre y hundió el jardín del Edén bajo sus aguas. El arqueólogo Joyce Sain cree haber resuelto este dilema. Llegó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto. Durante un periodo interglacial, Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sain ordenó fotografías de los recién clasificados satélites Landsat, lo que llevó al reconocimiento. Las imágenes parecían revelar dos antiguos ríos fósiles, secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pison y Gihón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sain cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Y aunque los ríos no se encuentran hoy, lo hicieron alguna vez, cuando el nivel del mar era mucho menor. ¿Qué les parece? Existe, ¿no? Es verdad. Miren, hay algo que también Dios dijo. Siempre el hombre tiene curiosidad, ¿verdad? Y la Biblia dice aquí: ¿a quién te has comparado así en gloria y grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. A veces el hombre tiene mucha necedad en su corazón, ¿cierto? Y se cuestiona una y otra cosa, ¿verdad? Aquí tal vez podríamos encontrar también una cuestión más. Si realmente existió el huerto de Edén, entonces ¿dónde estaría el día de hoy? Pero viendo la Biblia, ¿no? Ezequiel capítulo 31, versículo 18, ¿dónde dice que está el huerto de Edén ahora? Derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entonces, esto podemos comprobarlo también. Hay algo muy sencillo, algo muy fácil, con lo cual nosotros podemos comprobar. Pensemos en algo llamado petróleo, ¿verdad? Si nosotros decimos que este huerto de Edén fue derribado en lo profundo de la tierra, entonces hay algo que tuvo que suceder con el paso del tiempo, con la falta de oxígeno, con la temperatura, con la presión, con nuestros seres vivos, estos microorganismos vivos que han caído en lo profundo de la tierra. Tuvo que surgir sin falta el petróleo, ¿verdad? Y esto no es lo que digo yo, es lo que dicen también los expertos, ¿verdad? Que de esta manera se tiene que formar el petróleo. De hecho, el petróleo en nuestro tiempo está siendo una incógnita, ¿verdad? Una preocupación. ¿Por qué? Por la guerra, ¿no? Si no pasa el petróleo, entonces también el precio de los productos empieza a aumentar. Pero miren, según los estudios, cada vez van avanzando más y más. ¿De dónde viene el petróleo? La mayor cantidad del petróleo, más del 70% del petróleo que se consume en el mundo, se extrae del Medio Oriente, donde estaba el huerto de Edén. ¿Dónde estaba qué? El huerto de Edén. Entonces ahora podemos decir, ¿esto es la evidencia o no?
Esto es una evidencia, ¿no? Clara. Esto es algo que nosotros podemos comprobar en nuestro tiempo. Pero miren, siempre lo que aparece en la Biblia no solamente es una historia o un relato. Podemos adquirir el conocimiento que nos puede decir que realmente ha sucedido. Pero hay algo importante, algo todavía más importante: la enseñanza que nos deja. Les voy a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Leamos juntos esta parte, juntos, en una voz fuerte, ¿sí? Leamos juntos. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio al hombre? Si tú comes de ese árbol, ciertamente vas a morir, ¿cierto? Recordemos esta parte, por favor. Ahora les voy a leer algo acerca de la continuación de esta historia. Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta. La serpiente se refiere a Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Les pregunto algo, ¿esta fue la orden de Dios? ¿No comer de todo árbol del huerto? ¿Cuál había sido la orden de Dios? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Por qué? Para que no muráis. Aquí hay algo raro ya, ¿no? Primero, la mentira de la serpiente, ¿cierto? Intentando cambiar las palabras de Dios. Y también la confusión de Eva, ¿no? Ni le tocaréis para que no muráis. Dios solamente había dicho: no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muráis. Esta parte es la que queremos aprender ahora. Estamos hablando del hombre, ¿verdad? El tema ahorita es del hombre, ¿cierto? Entonces, hablando del hombre, en el huerto de Edén, ya vimos la orden que Dios le dio. Ya vimos la tentación que también recibió por parte de la serpiente. Entonces ahora veamos la conclusión. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué les parece esta palabra? ¿Alguien puede ser igual que Dios? ¿Alguien puede ser igual a Dios? La serpiente ya lo había intentado antes, ¿no? Querer subir al trono de Dios. De esta misma manera también estaba engañando a la serpiente. Vamos a recordar algo. Dios había dicho: ciertamente morirás. Y la serpiente dijo: no moriréis. Son palabras completamente contrarias, ¿cierto o no? Hay algo que debemos aprender de esto. La palabra de Dios y la palabra de la serpiente siempre van a ser diferentes. La voluntad de Dios y la voluntad del diablo siempre van a ser diferentes. ¿Me explico? Por eso nosotros tenemos que pensar en lo siguiente: aferrarnos a escuchar únicamente la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Realmente eso pasó, pero no le dijo completo todo lo que iba a pasar. Iban a conocer su vergüenza, iban a saber que estaban desnudos y que iban a conocer ahora el pecado, ¿verdad? Ahora miren, hay algo aquí importante e interesante. En el versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos años? 930 años. Quiere decir que en ese momento carnalmente Adán no ha muerto, porque ha vivido hasta 930 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿La palabra de Dios no iba a cumplirse? ¿La palabra de Dios no se iba a cumplir? Pensemos lo siguiente. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces todos nosotros somos carne, sí, pero también somos espíritu. Somos espíritu, ¿verdad? Antes ya aprendimos, somos la imagen de Dios, somos conforme a la semejanza de Dios.
Entonces lo que en ese momento murió de Adán fue su espíritu, porque vean, en el huerto de Edén podían comunicarse bien, ¿no? Podían tener íntima comunión este hombre con Dios. Pero cuando este hombre comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, la relación con Dios se cortó, se perdió. ¿Por qué? Porque en medio ya existía algo que nosotros llamamos pecado, que esto pasa a ser también la desobediencia del hombre, ¿verdad? La desobediencia del hombre es el pecado delante de Dios. Entonces ahora preguntémonos, ¿el hombre y Dios podían seguir teniendo comunión normal como antes? Ya no. ¿Por qué? Porque ya existe ahora en medio el pecado. Quiere decir que entonces el pecado hace división entre el hombre y Dios. Y la Biblia lo explica muy claramente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos hablando del hombre, ¿verdad? El tema es el hombre. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué ha pasado con la generación ahora de Adán? La Biblia dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ahora este hombre es un hombre pecador, muerto espiritual, muerto en nuestros delitos y pecados. Antes la Biblia dijo: el hombre fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero ahora la Biblia dice: engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Y cuál es la imagen y la semejanza del hombre, de Adán? El pecado, ser pecador. Por eso la Biblia dice acá: todos los hombres son pecadores. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ¿cuántos han pecado? Por cuanto todos han pecado. Entonces, miren, tal vez se nos hace difícil, ¿no?, captar toda la información de momento, pero les voy a recordar algo. ¿Con qué propósito Dios creó al hombre? Para bendecirlo, para darle la bendición. Pero ahora entonces, ¿estamos viendo realmente la bendición de Dios en la vida del hombre? ¿Realmente el hombre está cumpliendo su función? ¿Está siendo la imagen de Dios? ¿Está siendo luz? ¿Está siendo amor? No, ¿verdad? Ya vimos aquí, el hombre erró. ¿Saben qué quiere decir esto? ¿Alguien lo ha jugado? Cuando alguien no le da al blanco, esto es errar al blanco, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que ha pasado en la vida del hombre? El hombre ha errado a su propósito. No está cumpliendo el propósito que Dios le dio para bendecirlo, siendo amor, siendo luz, siendo vida. ¿Creen que sea así la vida del hombre ahora? El hombre completamente ha desviado su camino, ¿cierto? Por eso, ¿saben? Ustedes hoy en día pueden ver imágenes de este tipo, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Esto es algo parecido a lo que Dios quería para el hombre? Es algo completamente distorsionado y pervertido, ¿verdad? Pero a la gente le da risa. A las personas le da risa, ¿no? Es como un juego. Lo toman como su diversión. Pero ¿saben qué dice la Biblia en el libro de Salmos? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Creen que una persona de este tipo esté conociendo cuál es su verdadero propósito en la vida? ¿Creen que una persona así esté conociendo y tomando en cuenta a Dios? Tomando en cuenta cuál es su valor. ¿Cuál es el valor que tiene el hombre? Que se enseñoree de las bestias, ¿no? Que se enseñoree de los animales. Pero entonces el hombre que tiene esta posición se está volviendo como una criatura, como un animal. Quiere decir que el hombre ha errado al blanco, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí hoy en día? Para pensar y reflexionar acerca de nuestra vida. ¿Cómo es el mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy? La Biblia dice: Dios es amor, y Dios ha creado al hombre conforme a su imagen y a su semejanza.
Entonces el hombre también, por consecuencia, también tenía que ser amor, practicar el amor. Pero se ve ahora así el hombre practicando el amor. Sí, lo que estamos viendo ahora es un mundo que está en guerra, ¿no? En conflicto, matándose el uno al otro, ¿verdad? Y la Biblia dice lo siguiente, leamos juntos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Completamente el camino del hombre se ha desviado de su propósito. Por eso también leamos juntos aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? ¿Quién está perdido? El hombre. Se ha corrompido y pervertido completamente. Se ha desviado completamente del camino de Dios, del propósito con el cual Dios lo había creado. Entonces ahora vayamos al último tema, al tema que nos atrae a nosotros, al tema que nos compete a nosotros. Miren, todos vean por favor. Ahorita no es tiempo ni del celular ni de otra cosa, ¿verdad? Ahora miren, pensemos en nuestra vida, en este momento. ¿Qué es lo más importante en esta tierra? Si usted tuviera que contestar, ¿qué es lo más importante en esta tierra? Su propia vida, ¿o no? ¿Qué es más importante que su vida? ¿Pueden decir algo más importante que su vida? No hay nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que ver todos estos temas? ¿Qué tiene que ver Dios, la Biblia, la corrupción del hombre con mi vida? ¿Qué es lo que tiene que ver eso conmigo? Al principio hablamos acerca de algo muy importante, ¿verdad? Hablamos acerca de la luz. Y ¿saben? Dentro del tema y del ámbito de la luz existe una ley que se llama la ley de entropía. ¿Saben qué quiere decir esto? Que cuando la luz cae en cierto tipo de objetos pueden ocurrir tres cosas. Puede ser absorbida, degradada o desaprovechada, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, si la luz del sol cae a una roca, entonces ¿qué pasaría aquí? ¿Sería absorbida, aprovechada o desaprovechada? Sería desaprovechada, ¿verdad? Pero entonces, por lo contrario, si la luz cae a una planta, ¿qué pasaría aquí? Sería absorbida y aprovechada, ¿cierto o no? Entonces yo les pregunto ahora, en este tiempo de escuchar la palabra, en este momento de estar escuchando la palabra, hay una cosa que debemos recordar. Hay algunos hermanos ya de tiempo, ¿verdad? Pero hay algunos que son nuevos. No lo sé, pero hay algunos que son nuevos. Con el tiempo, con el paso del tiempo, cuando nosotros escuchamos la luz de la vida, la luz que el Señor nos quiere dar, la luz que el Señor nos quiere enseñar, a veces nuestro corazón es como una roca, ¿verdad? Que cuando escuchamos la palabra, escuchamos la luz que el Señor nos quiere dar, solamente esta viene a nuestra vida, viene a nuestros oídos y después es desaprovechada, ¿verdad? Por eso la vida no cambia. Por eso nuestro comportamiento o pensamiento sigue siendo exactamente el mismo. Por eso al entrar y al salir, usted y yo seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Pero entonces ahora, nuestro corazón, nuestra vida, tiene que aprovechar en este momento que estamos aquí, ya que estamos aquí, hablando acerca del tema de nuestra vida, tenemos que aprovechar toda la luz que el Señor nos quiere dar. Cada palabra, cada versículo, tenemos que aprovecharlo, porque su vida es la más importante. Entonces, ¿qué corazón tiene que tener? Veamos juntos en la pantalla, leamos juntos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Pero por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo corazón. Ya estamos aquí presentes, ya estamos escuchando. Ahora, por favor, usted, cuando llegue a este lugar, cuando entre a este lugar, pídale a Dios un corazón como una flor. ¿Me explico? Humilde, para que pueda aprovechar toda la palabra. La Biblia dijo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este
mundo. Ahora entonces la luz de Dios tiene que alumbrarme a mí para conocer cuál es el propósito de mi vida. ¿Para qué están viviendo? ¿Por qué están viviendo? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Podrían contestar? Según el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero Dios que nos creó tendrá el mismo propósito. ¿A poco Dios nos creó para eso? ¿Para ver a un hombre en este ciclo? Nacer, crecer, reproducirse y morir. No es así. Aunque la Biblia dice de esta manera: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Parece que es mucho, ¿no? 70 u 80 años, pero la Biblia dice que estos pronto pasan. ¿Y saben cómo pasan? En molestia y trabajo. Vamos a ver un poco, desde el más chico hasta el más grande. Sin falta alguien tiene que encontrarse en esta posición o en esta posición o consecutivamente, ¿verdad? Hay adolescentes, jóvenes, adultos, abuelitos, ¿cierto? Vamos a ver el reloj de su vida. Vamos a ver el reloj de la vida. ¿Cómo creen que se les ha pasado el tiempo hasta ahora? Muy feliz. Todo el tiempo han estado muy contentos, muy alegres, muy felices. Todo el tiempo tienen una sonrisa en su cara. ¿Sí? Llegando a casa no hay problemas. Llegando a casa no hay preocupaciones. No hay deudas. No hay tristeza. Alguien que no tenga todo este tipo de cosas, levante su mano. Todos cargamos con algo, ¿o no? Todos tenemos algo, ¿cierto o no? Y la Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pasan 70 o 80 años tan pronto, tan rápido. Cuando menos nos dimos cuenta, éramos niños, ya íbamos a la escuela, a la primaria. De repente, ya somos mayores de edad. De repente, ya tenemos hijos. De repente, ya tenemos nietos. ¿Y qué nos espera ahora entonces? La muerte, ¿verdad? Ya no queda más. Y dice: y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Entonces, ¿qué vendrá después del juicio? Recordemos algo que hemos estado repitiendo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Conocerá el propósito de su vida. Al conocer el propósito por medio de la luz de Jesucristo, de la ayuda de Dios, de la ayuda de la palabra, conociendo el propósito de nuestra vida. Miren, vamos a hacernos una interrogante. ¿Cuántas religiones existen en este mundo? ¿Y cuántas de ellas te enseñan el propósito de la vida? ¿Cuántas de ellas te enseñan el camino para ir al cielo? Parece que todas, ¿no? Pero todas a su propia manera, conforme a su propio pensamiento, ¿verdad? Entonces, contéstenme, ustedes, honestamente, ¿nunca se han preguntado cuál es la iglesia verdadera? De tantas iglesias que hay en este mundo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Todos queremos ir al cielo, ¿o no? Todos queremos ir al cielo, ¿no? Pero conforme a cuál. ¿A cuál es la verdadera? ¿A cuál tenemos que hacerle caso? Tal vez están los nuevos, ¿no? El día de hoy aquí. Tal vez se preguntarán esto: ¿cuál iglesia o cuál palabra me lleva al cielo? Pensemos en el siguiente ejemplo. Todos estos que ven aquí son autobuses, ¿verdad? No tienen ninguna diferencia, ¿no? Parece que entre las iglesias también, parece que todas son iguales. Parece que todas hablan la palabra. Parece que todas pues hablan la Biblia, ¿no? Todos te abren la Biblia y te leen la Biblia, te dicen Jesucristo, Jesucristo. Parece, ¿no? Pero miren, si nuestro destino, como acá, es el cielo, entonces, si nuestro destino acá es ir a la Ciudad de México, yo les pregunto a ustedes: ¿qué opción tomarían de entre estas 4 opciones? Levante la mano quién tomaría a la 1, a la 2, a la 3,
Todos, ¿verdad? Todos. ¿Por qué? Porque aquí dice el destino, ¿no? El destino aquí aparece. Entonces, miren, para poder ir al cielo, ¿qué tenemos que hacer? Para conocer el propósito de nuestra vida, ya que es tan corta, ¿qué tendríamos que hacer? Solamente la palabra, el camino que dice la Biblia. Leamos juntos por último este versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Saben? Entre saber y el conocer hay diferencia, ¿o no? Saber y conocer son distintos, ¿no? Pueden saber que existe un Dios, pero ¿conocen a Dios? ¿Conocen quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y la Biblia dice Dios verdadero. ¿Por qué creen que dice Dios verdadero? Porque existen muchos dioses. Cada iglesia, cada lugar te explica a Dios a su propia manera, ¿cierto? Pero nosotros únicamente, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, queremos aprender acerca de nuestro destino, conociendo a Dios verdadero. Y por último a Jesucristo. Entonces, miren, ya para terminar, ¿qué es lo más importante? Nosotros mismos, nuestra propia vida, ¿verdad? Y todos ya conocen el propósito de su vida. ¿Saben? Después de la muerte, ¿a dónde irán? ¿Qué pasará? La Biblia dice, no hay lugares intermedios. Después de la muerte viene el juicio. Entonces, ¿a dónde irán después de la muerte? ¿A dónde van a ir después de la muerte? Tal vez los hermanos contestarán, al cielo, ¿no? Al cielo, ¿verdad? Pero todos realmente en su corazón tienen esta convicción. Para eso es el seminario. Para eso hay que seguir escuchando la palabra, ¿sí? Entonces, todos ustedes también, el día de mañana, por favor que asistan a escuchar la palabra, ¿sí? El día de hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Dios creador, le damos muchas gracias. Gracias le damos por el primer día que nos ha permitido aprender de su palabra. Gracias le damos por su infinita misericordia que ha tenido hasta el día de hoy, porque todavía nos da la oportunidad de poder aprender acerca de su palabra. Le rogamos y le pedimos que también las personas, las almas que han venido a escuchar su palabra el día de hoy hayan podido comprender con la ayuda del Espíritu Santo, y también que el día de mañana puedan asistir también hasta este lugar. Gracias le damos por este tiempo y le rogamos que, si es su voluntad, el día de mañana también nos permita, podamos todos asistir y escuchar también de su palabra. Todo esto lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.